He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. Bien, hoy vamos a Hebreos. El libro de Hebreos. Sí, el libro de Hebreos. Usted sabe que en el libro de Hebreos hay algunas palabras que se repiten continuamente a lo largo del libro de Hebreos. Y una de esas palabras es mejor. 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 Es una palabra que se repite algunas veces. Mejor. Refiriéndose a Jesús como mejor, ¿no? Pero hay quienes se han olvidado de que el libro de Hebreos utiliza esta palabra mejor, refiriéndose a Jesús, y han exaltado más bien a los santos que están en el capítulo 11, ¿no? Usted sabe que en el capítulo 11 le llaman la galería de los hombres de la fe. Entonces hay quienes se han olvidado de que toda palabra que está en el libro de Hebreos se refiere a Jesús como mejor, pero han puesto en lugar de eso como mejor a los hombres de fe que están en Hebreos 11. ¿Sí? Vamos un ratito a ver el 11. Sí, el 11. El 11 habla de una serie de personajes, ¿no?, que hicieron historia y que revolucionaron en su época, ¿no? Miren lo que dice Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abraham ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín, Abel, ¿no? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, y sigue, ¿no? Y sigue el libro de Hebreos hablándonos de cómo hombres que confiaron en Dios, dependieron de Dios, impactaron el mundo. Taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, ¿no? Nos habla de gigantes en la fe. Sin embargo, el propósito de Hebreos no es tanto exaltar a estos gigantes en la fe, sino mostrarnos al Señor Jesucristo como el mejor. Mejor que Abel, mejor que No, mejor que Abraham, mejor que Noé, mejor que Moisés, mejor que Josué. Es más, su sacrificio es mejor que el sacrificio que hacían los judíos. Su sangre es mejor que la sangre de los animales, que los machos cabríos. El libro de Hebreos tiene esa tendencia a poner a Jesús en lo alto, en el clímax que debe estar en lo alto, lo sublime. Ese es el libro de Hebreos. Exalta la persona del Señor Jesucristo. Lo coloca como la mejor ofrenda, como el mejor sacrificio, como el mejor profeta. Inclusive las profecías de Jesús son más perfectas que las profecías de los hombres antiguos. Pero ¿qué dice eso? Es una locura. No, porque Jesús es el mismo Hijo de Dios. Porque siendo Dios, sus profecías son perfectas. Y es digno de considerar las profecías de Jesús. Apocalipsis es la profecía de Jesús, la revelación que Dios le dio a su siervo Juan. Es la revelación de Jesucristo. Entonces el libro de Hebreos pone a Jesús como mejor en todo, no como lo máximo. Miren, en el 11 que comencé a leer, en el 3 volvamos a leer, por favor. 11:4.
Por la fe, dice así, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿En qué lugar le pone a Abel? ¿Qué dice sobre Abel el autor de Hebreos? Pero dice que ofreció a Dios, primero, más excelente sacrificio que Caín. O sea, estamos viendo de una persona inteligente, ¿no? Ofrece un excelente sacrificio, mucho más que su hermano, mucho mejor. ¿Qué más? Que era un hombre justo. Por lo cual, dice así el libro de Hebreos, alcanzó testimonio de que era justo. No es que era justo, alcanzó testimonio de ser un buen hombre. No vaya a pensar no, que era santo, no, alcanzó testimonio de que era un hombre justo. Dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ellos. O sea, lo que está diciendo es que a lo largo de la historia, la ofrenda de Abel, ¿qué hace? Ya pesa más de Caín, pero ¿qué más? Que nos da todavía el ejemplo hasta ahora. Sí, exacto. Dice que sus ofrendas hasta ahora testifican, aunque está muerto, su ofrenda habla por él. Mire, aunque está muerto, su ofrenda habla por él. Escúcheme, esto es interesante. No es Caín, no es Abel el digno, sino que es lo que habla bien de Abel. A ver, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Qué cosa habla bien de Abel? Su ejemplo Es Abel que ofrecía sacrificio. Él entendió la salvación. Muy bien. ¿Ya? Y la ofrenda de él por eso fue de esa manera, porque él entendió que iba a venir una persona a dar su vida por nosotros. Eso entendió. y su ejemplo de fe. Es un ejemplo de La fe. Ya, ok, está bien la fe, pero ¿qué es lo que da testimonio? Su ofrenda. La ofrenda. Escuchen, eso es lo que diferencia. No es Abel en sí mismo, sino es su ofrenda. Aunque está muerto, su ofrenda o sus ofrendas hablan de él. Sigue hablando de Sí, no es sus obras, no las obras de Abel las que dan testimonio, sino sus ofrendas. Exacto, sigue dando testimonio. No es su integridad, es su ofrenda la que da testimonio. ¿Qué ofrenda era? el cordero. Entonces sí es verdad. Y es verdad esto, es decir, cuando se habla del Cordero se está hablando de quién? De Jesús. En otras palabras, Abel murió por dar testimonio de Jesús. De Jesús. No por dar testimonio del sábado. No, No por dar testimonio de que fue vegetariano. por sus ofrendas. Su ofrenda habla de él. Porque la ofrenda fue la ofrenda de un Cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo. Amén. Por eso habla bien de él. Y de verdad, todos los santos de la Biblia llegaron a ser santos no por su integridad tanto, sino porque creyeron y testificaron de Jesucristo, porque se aferraron a Jesucristo. La Biblia dice también, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es decir, es el hecho de haber creído en Dios, de haber confiado en Jesús, ese hecho le da la salvación. No son sus obras, sino es la persona en la cual han depositado su confianza, Jesucristo. Porque no hay otra persona en la cual podemos depositar nuestra confianza. No podemos ni siquiera depositar nuestra confianza en nosotros mismos. Pensar de que por el hecho de que somos buenos, porque somos bondadosos, porque somos corteses, eso nos hace acreedores del cielo. No es nuestra bondad la que nos lleva al cielo. Es Él. Es el Señor Jesús. Miren, y dice que sus ofrendas siguen hablando bien de él. ¿Qué me habla la ofrenda de Abel? Que fue alguien que creyó en quién? En Cristo, ¿no? Eso es lo que me habla la ofrenda. Que fue alguien cristiano, que creyó
en Jesús, porque nadie, hermano, irá al cielo si no cree en Jesucristo. Tú puedes hacer todas las obras que quieras, puedes ser la persona más buena del mundo, puedes ser cortés, puedes regalar todo tu dinero, pero esas cosas no te llevan al cielo. Es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Ahora, si el libro de Hebreos habla bien de Abel, pero no en términos de él, sino de su ofrenda, porque el objetivo de Hebreos es enseñar a Jesucristo. No es demostrar, mirá, ve, como decía Dios, ¿se acuerdan cuando hablaba en Job? No hay nadie como mi siervo Job, ¿no? Que decía, limpio, apartado del mal, justo, no hay nadie como él. Entonces el diablo se puso picón, ¿no? Eso es porque tú le has bendecido y le has dado de todo. Quítale, para que veas. Toda protección. Toda protección, quítale. Y Dios se jactaba, ¿no? Dios estaba contento con Job. Y pasó eso, y Dios le dijo, bueno, vamos a ver el reto, te voy a tomar el reto, y el diablo pues le quitó todo. Le quitó. Primero le atacó por el lado económico. Primero económico. El diablo sabe cómo las estrategias. El lado económico, sin trabajo, de la noche a la mañana, él perdió toda su riqueza. Toda su riqueza. Comienza a perder su riqueza. En eso vienen sus siervos y también le hablan de que sus hijos se han muerto. Tuvo que enterrar a sus propios hijos. Y habla en plural, eran varios hijos. Recuerden, la mujer también lo acompañó. O sea, una tragedia terrible, quedarse sin economía, ahora sin hijos. Luego vino una tercera tragedia. ¿Cuál fue la tercera? Una enfermedad. Una enfermedad gravísima. Porque tú te puedes, pierdes tu economía, pierdes tus hijos, pero si tienes tu salud, entonces tú puedes trabajar, ¿me entiendes? Y todo, sí, y salir adelante. Pero encima de eso, para colmo, le viene la enfermedad. Y una enfermedad desde los pies hasta la cabeza, era horroroso, espantoso. Que se rascaba. Tener una rasquilla. caracha, ¿no? Todo eso es con maloliente, ¿no? Con tejo, ¿no? Sí, o sea, horrible. Su mujer le aguantó hasta ahí nomás. ¿Qué saben? Las mujeres te aguantan hasta ahí nomás. No, por eso digo, o sea, mira, ya perdiste tu economía, bueno, ahí te aguanto, algo podemos hacer. Bueno, perdimos a nuestros hijos, yo lloré, estuve ahí, bueno, algo podemos hacer. Total, estamos con fuerza, estamos jóvenes. Pero ahora cuando lo vio en esa situación, cuando más le necesita. Claro, sí, cuando más, no, ni para eso me sirves. Y le dijo, maldice a Dios y muérete, y lo abandonó. Reniega de tu Dios. Horrible, ¿no? Hijo, la cuarta, ¿sabes cuál fue? La burla de sus vecinos. Sí. Seguramente porque pecó, le pasa esas cosas. Seguramente está en malos caminos, Job. Sí, bandido el viejo que se lo tenía el barbudo bien guardado. ¿Sí? Hasta barba tiene, exactamente. Entonces, o sea, prácticamente se había quedado en nada. Pero la Biblia sabe lo que demuestra, que Job no es porque era perfecto en sí mismo, sino que al final dijo, yo sé que mi Redentor vive y al final me levantará. ¿Sabe lo que está diciendo allí? Cuando dice vive, él está creyendo y se adelantó. Él está creyendo que Jesús murió, pero que ahora vive. Yo sé que la palabra redentor es mi Goel. Esa palabra redentor en hebreo es Goel. Yo sé que mi Goel vive. Goel es el que me redime. Goel es el que me salva. Goel es el que paga un precio. Yo sé que mi redentor, que mi pariente, porque ya no tiene pariente, le ha abandonado la economía, le ha abandonado a sus hijos, ha muerto sus hijos, su esposa le ha abandonado a sus amigos, todo. Tiene alguien que salvar esa condición. Y entonces él dice, yo sé que mi Goel vive. Yo sé que mi Redentor vive. Es decir, él cree que murió, pero y al fin me levantará. O se levantará. Estaba una época de la resurrección. Entonces, Job no fue Job, por tanto por su vida, porque también tuvo sus bajones. ¿Sabes lo que le dijo a Dios?
ojalá no hubiese nunca nacido. O sea, llegó a deprimirse tanto. Ojalá no se hubieran abierto mis ojos. Ojalá mi mamá y papá no hubieran estado juntos. Pero lo que hace la diferencia es que él confió en Jesús. Y eso va a ser la diferencia tuya también, en que tú confíes en Jesús. Entonces ahora sí, bajo esta premisa vamos al libro de Hebreos, que hay una parte que me interesa que conozcamos. Hebreos 12. Siempre Jesús era el mejor, en todo el mundo. Eso dice Hebreos 12, 24. Miren lo que dice. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es como que hay una contradicción, ¿no? Para Hebreos 11, o una aclaración, digamos así, ¿no? Porque le ha puesto a Abel aparentemente en un pedestal, y los hombres que están allí también han sido puestos en un pedestal, porque así los teólogos dicen que Hebreos 11 trata de la galería de los hombres de la fe, y exaltan la fe que tuvieron, pero no es la fe que tuvieron, sino es la fe de Jesús la que los ha salvado. Pero hay gente que cree que es por su fe. Por eso que aquí hay una aclaración donde él menciona que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Que la de Abel. No dice que el sacrificio, sino que habla la sangre de Abel. Habla mejor la de Jesús. La sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Y aquí está el estudio. ¿Por qué la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel? Porque la sangre de Jesús habla de perdón. Primero, veamos. La Biblia, ¿qué dijo de Abel? ¿Era qué? Justo. Jesús, ¿qué era? Justo, ¿no? La Biblia dice en Hebreos que Abel es justo. La Biblia también dice que Jesús es justo. Pero el resultado no es el mismo, porque la sangre de Abel no da perdón. No es tan poderosa como la de Jesús. Entonces viene aquí, ¿por qué la sangre de Abel no es mejor que la de Jesús? ¿Y por qué la de Jesús es mejor que la de Abel? Primero vamos a casar. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz y la de la sangre de Abel fue de los animales. Claro, fue A ver, estamos hablando de la muerte de Abel. Abel murió. ¿Quién lo mató? Caín. Fue un acto injusto. Claro. Jesús también murió y fue un acto injusto. Está para el paralelismo, no casi igual. Pero del uno fue para redención de la humanidad, que es de Cristo Jesús. Vamos de aquí. Están acercándose, hermanos. Estamos bien. Sí. Ahora sí me gusta. Estamos en sintonía. ¿Usted se acuerda cuando Dios fue a buscar al matón, al asesino? Sí. Fue a buscar a Caín. ¿Con qué mensaje fue? Primero dijo, ¿dónde está tu hermano? Pero mire, ¿cuál fue el mensaje? Vamos un ratito mejor a Génesis, ya, para tener el marco teórico o histórico. Miren, 4. Miren, hermanos. Génesis 4. Génesis 4. 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Mira, le pregunta, ¿no? Dios a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y habla de voz. Habla igual que Hebreos. Hebreos dice la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Habla de hablar. Y aquí también dice la voz. Dice, mire, escuche lo que dice. De la sangre de tu hermano. Sí. Clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre. Es decir, la sangre de Abel era una voz que llegó hasta ¿dónde? Hasta el cielo. Y desde el cielo le llega a Dios. Ese acto pedía justicia. ¿Me entiende?
la sangre de Abel pedía justicia, porque era un acto injusto. Pedía justicia. Su sangre pedía justicia. Y le pedía a Dios, le rogaba a Dios, por decirlo de esa forma, ¿no? Justicia. ¿Qué significaba esto? Que Abel tenía que morir. Pedía, es lo que Caín tenía que morir. O sea, pedía que, así como murió Abel, también tenía que morir Caín. Debía pagar el precio. ¿La paga del pecado cuál es? Muerte. Entonces, Caín tenía que morir. Tenía que morir porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la voz de la sangre de Abel pedía justicia. Pero ahora, la de Jesús es diferente. Dice que habla mejor que la de Abel. Esa sangre se hizo en la cruz. Jesús murió en la cruz. Y desde el cielo, ¿qué clama? Perdón. Por eso hay una diferencia. La de Abel clama venganza. Justicia. Venganza. La de Jesús da el perdón. Exacto. Llega hasta el cielo, ¿sabes? Porque en realidad la cruz fue un acto injusto. Dicen los que han estudiado este caso que una de las peores muertes más injustas es la muerte de Jesús. Se lo han analizado penalmente, jurídicamente, han hecho estudios. Creo que un italiano hizo un estudio y llegó a la conclusión que era la mayor injusticia que el ser humano ha mostrado sobre una persona inocente de la tierra. Sí, la muerte más injusta. Ahí está. Sí. Hermano, por todo lado es injusto. Es un acto injusto. Pero lo asombroso de esto, que no está pidiendo, no está clamando venganza, sino la sangre de Jesús. Dando que clama. Perdón. Perdón para Lupita, perdón para Eduardo, perdón para Carlos, perdón para Luis, para José Luis, perdón para María, perdón para Roberto, para Mariana. ¿Qué clama? Perdón. La sangre de Jesús, alguien de ustedes dijo, es redentora. La sangre de Abel no es redentora porque no puede salvar a nadie. Es más, él tuvo que también creer en ese sacrificio para salvarse. Él tuvo que ofrendar ese sacrificio para salvarse. No fue su fe la que le salvó, sino fue que él creyó que el sacrificio que estaba presentando era suficiente. Él creyó en la suficiencia del sacrificio. ¿Me entiendes? Y así también la sangre de Jesús es tan suficiente, tan total, que cualquier persona que vaya a Jesús encontrará el perdón de sus pecados. Y estamos hablando de un perdón pleno y completo. Es decir, es un perdón pleno y completo. Por lo tanto, el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario es un sacrificio que exige perdón para nuestros pecados. Por más pecado más terrible que haya cometido el ser humano, pero si va a creer en Jesús y cree en su sangre, esa sangre de Jesucristo es tan suficiente, tan eficiente para el perdón de todos nuestros pecados. No hay pecado que no se pueda perdonar, por más bajo que haya caído el ser humano. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Entonces, a partir de la cruz, de ese sacrificio, cualquier pecado puede ser, a lo menos que se rechace. Sí, eso dice, pecar contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué es pecar contra el Espíritu Santo? Rechazar que la obra de Jesús es suficiente para tu salvación. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado, de justicia, de pecado porque no creen en mí. ¿De acuerdo? De pecado porque no creen en mí. Entonces Él viene a hacerte creer en Jesús. Pero si tú rechazas la oferta que el Espíritu Santo te da, no hay nada que te pueda perdonar, porque el Espíritu viene con la cruz. El Espíritu Santo viene a presentarte, mira, ahí está la sangre de Jesús. Cree en esa sangre te limpia de todo pecado. Cree que si confías en esa sangre, tus pecados van a ser perdonados. Eso hace el Espíritu, viene con la cruz. Viene con el sacrificio de Jesús para convencernos que la única vía para salvarnos es el sacrificio de Jesús, que no hay otro sacrificio, que no es por tu sacrificio, no es por tus méritos, sino es por los méritos de Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu, enseñarnos acerca de Jesucristo y de su suficiencia. Entonces, en ese aspecto el autor de Hebreos tiene razón. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Inclusive habla mejor que la de toda la sangre de los mártires de la fe. Porque ¿qué pasó con el tiempo? Escúcheme, ¿qué pasó con el tiempo?
la iglesia cristiana comenzó a esos mártires a llamarles santos, a santificarlos. Luego le comenzaron a prender velitas. De ahí apareció Santo Toribio, apareció Santo Tomás, apareció Santa Rosa. ¿Me entienden? Porque comenzaron a admirar a los santos. Sí. No, sí, por supuesto que existieron. Entonces, pero el gran problema es que la iglesia comenzó a prenderles vela, a pensar que a través de ellos se podía llegar a Jesús. Que son intermediarios. Que son intermediarios, equivocados. Porque aquí el texto bíblico dice a Jesús, el mediador del nuevo, a la sangre que habla mejor. A partir de ahí se desvincula con cualquier otro santo. El único santo que da vida eterna y que nos podemos acercar es Jesús. Su sangre habla mejor que la de Abel. Entonces yo no necesito invocar al santo Abel y decirle: Abel, porque fuiste un hombre justo e íntegro, porque amaste a tu hermano y porque fuiste un hombre benévolo, por favor intercede. No, porque su sangre no sirve para salvarme, porque su sangre, ¿sabe para qué sirve? Para condenarme. La sangre de Abel condena, pero la sangre de Jesús justifica. La sangre de Jesús salva. La sangre de Jesús redime. Entonces en ese aspecto debo yo acercarme a la sangre de Jesús, confiar en su sangre, confiar y pensar de esta manera: cualquier cosa que suceda en el futuro, si hay un juicio divino, si existe un juicio divino y si Dios ha de juzgarme, yo pasaré ese juicio cubierto con la sangre de Jesús. Amén. Seguridad. Es decir, pasaré ese juicio. Seguridad que pasaré ese juicio, porque yo no voy solo, voy cubierto con la sangre, porque esa sangre habla mejor que la de Abel. Está pidiendo mi perdón, está rogando por mi perdón, está pidiendo que William Anduesa sea justificado de cualquier maldad que haya hecho. Está diciendo que yo soy inocente, porque esa sangre también me limpia de todo pecado. Amén. Esa es la sangre de la sangre. Cuando uno termina de leer Apocalipsis, uno dice: y ellos te han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, no hay otra manera, hermanos. Hay una sangre preciosa. Puede usted ir a la sangre de Jesús y lavar sus pecados en esa sangre. Si usted en esta mañana se siente pecador, se siente indigno, se siente lejos del favor de Dios, vaya a la sangre de Jesucristo y limpie sus pecados con esa sangre, porque esa sangre de Jesús le limpia de todo. No hay otro lugar. Hay un hermano hace poco dice que porque está volviendo al ministerio, me volveré a bautizar. No, le digo: hermano, usted no necesita volverse a bautizar. Usted necesita ir a la sangre de Jesús y limpiar sus pecados en esa preciosa sangre, porque su sangre nos cubre de todo pecado. No necesita bautizarse. Usted necesita creer, tener la certeza que esa sangre es suficiente. Amén. ¿Para qué se va a bautizar si ya no se bautizó? Usted necesita creer. ¿Qué le vale bautizarse si no cree en la suficiencia de la cruz? No es el bautismo que lava nuestros pecados, es la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, que nos limpia de toda maldad. Hay que creer en esa sangre. Esta mañana les invito, hermanos, a volver a confiar en la sangre. Amén. Si se sienten con dudas, con desconfianza, si se sienten desanimados o con mucha culpabilidad o carga de conciencia, vayan a la preciosa sangre de Jesús. Esa sangre carmesí fue derramada para que sus pecados sean perdonados totalmente. No conozco a persona que no haya ido y no haya encontrado alegría en esa sangre. Esa sangre le da paz. Por sus llagas nosotros fuimos sanados, dice Isaías. Justificados pues por la fe, denos paz para con Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vaya a la sangre de Jesús. Solo esa sangre le va a limpiar su conciencia. Porque hay gente que tiene mala conciencia. Y hermanos, tener la conciencia intranquila, tener la conciencia allí con una tonelada, con un peso. Sí, porque hay gente que tiene así. Vaya a la sangre de Jesús y verá cómo esa conciencia queda en paz. Porque llegó a entender que la cruz hace la diferencia. Que esa sangre hablará mejor que el profeta Isaías, hablará mejor que la del rey David, hablará mejor que el mujeriego
David, y el mujeriego Sansón, el mujeriego Salomón. ¿Entiendes? Hablará mejor que la de Abraham. Hablará mejor que la del viejo Noé, el borracho Noé. ¿Sí? Que David. Hablará mejor que el asesino David. Esa sangre es la sangre de un verdadero justo. Por lo tanto, si fue un verdadero justo, Él lo dio para que tus pecados sean. Entonces recuerda, no dudes de Dios. Tú puedes alcanzar el cielo, porque esa sangre carmesí te cubre de toda maldad. Que Dios te bendiga. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús.